Pues le damos gracias al Señor Jesucristo porque nos permite, como todos los domingos que nos da oportunidad de venir a predicar, en este día vamos a darle honra y gloria al Señor y vamos a ir a leer primeramente y vamos a dar testimonio, como siempre digo, de que Dios es un solo Dios. Y vamos a ir a leer al libro de Isaías, al capítulo 43. Allá afuera la gente dice que son tres dioses, que son dos dioses, no conocen la palabra de Dios, pero sí creen en la teología. Pero nosotros creemos en su palabra. Vamos a leer en el capítulo 43 del libro de Isaías. Isaías capítulo 43. Vamos a leer el capítulo 43 del libro de Isaías. Verso número 9 en adelante. Capítulo 43, verso 9. La gente ya dice muchas cosas, muchas mentiras. La gente piensa que Dios son dos, como dicen los testigos de Jehová y como dicen las personas que se congregan en la luz del mundo, en donde están llenos de mentiras y de engaño. La gente en la iglesia católica que dice que son tres dioses que conforman una sola persona, pero la Biblia jamás especifica que Él es dualidad, ni que es Trinidad, ni que son cinco como dicen los mormones, ni que son 3 millones como dicen allá en la India, sino que la palabra de Dios dice, y es clara lo que dice, si la gente no sigue al pie de la letra lo que dice el libro, están perdidos. Estamos perdidos si no seguimos al libro al pie de la letra. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y cuando la gente dice en las congregaciones, amén, Dios son tres, Dios es Trinidad, ni ellos mismos la comprenden, porque es una mentira. Porque Dios especifica con claridad quién es Él. Y vamos a ir a leer. Él sabe quién es Él, ¿verdad? Así como yo sé quién soy yo, Él sabe quién es Él. La gente no sabe quién es Dios, ni cuántos dioses son los que están en el cielo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, capítulo 43, en el verso 9. Y fíjate lo que dice Dios aquí en la palabra. Congréguense a una todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? ¿Cuáles son las cosas primeras? Lo del principio. La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, singular. Un Dios está hablando en la Escritura. Fíjate lo que sigue diciendo. Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Justifíquense, oigan y digan que esto es la verdad, no la Trinidad, no la dualidad, sino esto que se predica aquí, en este lugar, y en cualquier lugar que nos permita Dios predicar, es la verdad de Dios. Sigue diciendo la palabra, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. ¿Cuántos hay al lado de Él? Antes que Él, ninguno. Ni lo será después de mí. Él es el único Dios. Cristo Jesús es el único Dios. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Mandó al Hijo de Dios para que redimiera la humanidad, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera un día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Fíjate lo que dice la palabra. Así dice Jehová Redentor vuestro, el Santo de Israel.
porque vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos. Hasta ahí le dejamos. Sigue diciendo Dios que fuera de Él no hay Dios antes que Él, ni después de Él habrá sido formado un Dios. Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. La gente transgrede la palabra de Dios, la gente blasfema de la palabra de Dios por ignorantes. Pero nosotros estamos en el verdadero, dice el apóstol, en Jesucristo. Nosotros estamos en el verdadero, en Jesucristo, el único Dios, el Todopoderoso. El mismo que estaba hablando aquí en el Antiguo Testamento, fue el mismo que se manifestó en Jesús de Nazaret. Y es el mismo que vendrá a juzgar al mundo entero. Le damos gracias al Señor porque nos permite entender estas cosas que la gente no entiende. Nos ha abierto el entendimiento en su misericordia para traer este mensaje de verdad. Dios es uno. Lo primero que debe de hacer la gente cuando se acerca y quiere conocer de Dios es conocer los testigos de Jehová, conocer los apostólicos de la fe en Cristo Jesús, conocer la iglesia católica. No, conocer que Dios es un solo Dios. Lo que dice el libro, y el que no sigue el libro será condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante y vamos a venir a leer las escrituras y vamos a traer el mensaje que nos ha puesto en el día de hoy el Señor. Fíjense el mensaje que trae el Señor en esta tarde. Vamos a ir a leer a la palabra de Dios. Vamos a ir a leer a la palabra de Dios y vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 4 de Santiago, y en el verso 7 vamos a leer una porción de ese verso. Capítulo 4, verso 7 del libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Capítulo 4, verso 7 del libro de Santiago, y dice así la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Otra vez, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sigamos leyendo en el 8. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, límpiense las manos, y los de doble ánimo, purifíquense sus corazones. Fíjate lo que dice: acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. ¿Cómo quieres ser transformado? Esto es lo que pasa en las congregaciones. Vamos a ver el tema el día de hoy. ¿Qué es lo que debe de hacer la gente para limpiarse? Los que dicen que son cristianos, los que dicen que supuestamente son cristianos, tienen que someterse a Dios. Y no solo los que se dicen ser cristianos, sino el mundo entero. ¿Qué es someterse? Obedecer. Cuando te somete a alguien, los luchadores se someten unos a otros cuando ganan una lucha, ¿verdad? Un luchador está luchando y lo agarra del cuello y lo somete. Un peleador de box, cuando lo tumba, lo está sometiendo. Te tiene que tumbar Dios.
te tienes que dejar agarrar, como cuando un luchador agarra al otro luchador y lo agarra del cuello y lo está sometiendo y no lo suelta hasta que lo vence. ¿Y qué tiene que vencer Dios de ti? Tu pecado, tu inmundicia. Por eso dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 4 y en el verso 7: sométete pues a Dios y resiste al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Acércate a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, límpiense las manos. ¿Qué tengo que limpiar? ¿Qué es lo que toco? ¿Para qué te limpias las manos? Para no tocar lo inmundo. ¿Qué es inmundo? El dinero que van y roba la gente, y tocas el dinero, límpiate, ya no toques dinero robado. Una persona que es un padrote, que tiene mujeres y hombres trabajando en la prostitución y agarra dinero de ellos, ese dinero está inmundo, no está limpio. Y si él se quiere transformar y que Dios le transforme, tiene que no agarrar ese dinero porque está contaminado por el pecado. Fíjate, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo te sometes y cómo te acercas a Dios? Sí, pero hay mucha gente en las congregaciones que no están sometidos a Dios. Se bautizaron en el nombre de Jesucristo, hablan en lenguas, pero no están sometidos a Dios. Sométete a su palabra. Ocupas luchar cara a cara contigo mismo primeramente para que Dios te libere del poder de las tinieblas, del adulterio, de la prostitución. Estoy hablando de los hermanos dentro de las congregaciones, de la perversión, de la pornografía, de la mentira, de la avaricia, del chisme. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, límpiense las manos. Y los de doble ánimo, de repente van 6 meses a la iglesia o 3 meses y todo el resto del año no van. Esos son los de doble ánimo. De repente un día están bien y de repente estás mal. Según te bautizaste en el nombre de Jesucristo y de repente tus emociones te traicionan. Estás de buen humor con tu familia y de repente les gritas. Eso es de doble ánimo. Al rato vienes y tienes una buena cara con tu familia, con el vecino, con tu patrón, con tu compañero de trabajo. Ese es doble ánimo. Límpiate las manos y no seas de doble ánimo. Purifiquen sus corazones. ¿Cómo te vas a purificar el corazón y vas a dejar eso? Afligiéndote y lamentando y llorando. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él te va a hacer libre del poder de las tinieblas. Te va a sacar si tienes espíritus o la brujería que te están haciendo la va a destruir. Doble ánimo, gritándole los pastores y maltratando al hermano. Tienes que ser duro, pero con respeto, de acuerdo a la palabra. Pastores haciendo chismes en las congregaciones, supuestos pastores. Los que dicen que se bautizaron en el nombre de Jesucristo y que tienen el Espíritu Santo, tienen que limpiarse, someterse a Dios. Y no nomás los cristianos supuestos. Si tú crees en la Trinidad, no te has sometido a la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es uno en todo el libro, desde el principio hasta el fin. La palabra de Dios te da estatutos, reglas, leyes. Te dice la palabra de Dios, no desearás a la mujer de tu prójimo. No adulterarás. No fornicarás con dioses ajenos. No comerás sangre, dice. La gente cristiana va y coma sangre de toro de allá en Michoacán, de
supuestos cristianos, rompen la palabra de Dios. No se le enseñan a la gente los estatutos que deben de seguir verdaderamente. Pecadores, dice Dios, límpiate. Está hablando los de doble ánimo, los de doble ánimo ya están dentro de la congregación. Y Dios dice que son pecadores, límpiate las manos. Y los de doble ánimo, purifica tus emociones. Los corazones, el corazón es la emoción que tenemos, las emociones que nos llevan para acá y para allá. ¿Tú crees que siempre tengo ánimo de predicar? ¿Ustedes creen que no me siento mal? ¿Ustedes creen que tengo fuerzas para seguir adelante? ¿Enfermo? 4 años voy a cumplir enfermo. Pero tengo que obedecer porque si no me voy a ir al infierno. La pereza. ¿Tú crees que me va a detener eso? No. Quizá voy a la mitad de mi vida si vivo 80 años. Tengo 40. ¿Qué tengo que hacer? Esforzarme más. Someterme a Dios. ¿Y cómo me voy a someter? Afligiéndome, lamentándome y llorando, humillándome delante de Dios, dice el hermano Santiago. La gente no se quiere someter a Dios. Se someten a sus patrones, los mismos cristianos en sus trabajos, pero no se someten a Dios, son mentirosos. Someterte a Dios te va a doler. Aquí dice el apóstol, el hermano Santiago, vas a lamentar, vas a afligirte. Afligir es dolor en el cuerpo. Afligirte es dolor, tener dolor en el cuerpo. Que vas a llorar, que te va a doler, vas a padecer problemas aquí y allá. Que vuestra risa se convierte en lloro, vas a llorar, y vuestro gozo en tristeza. Si te vas en el capítulo 4 ahí mismo en Santiago y vete al número 4, capítulo 4, verso 4 de Santiago ahí mismo, fíjate lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Jesucristo es un Dios celoso. No nos quiere compartir con nadie. Fíjate, Él es celoso. Celoso es Dios. No los quiere compartir con otros pensamientos, ni con Satanás, ni con su religión de Satanás. El mismo Jesucristo dijo: el que no dejare padre, madre, hijos, hermanos, esposa, esposo, y no vaya en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. No puede ser discípulo del Dios Todopoderoso y de las enseñanzas del Hijo de Dios que están en todos los libros de las Sagradas Escrituras, si no dejas o no lo pones primeramente a Él, porque se encela. Y si se encela, se aparta. ¿Qué pasa cuando una persona se encela? Una mujer se encela de su marido. Está enojada, distante. Y es lo mismo con Dios. Lo haces que se enoje. Él nos anhela celosamente, dice. Pero la gente, cuando nos anhela celosamente, significa que ya no quiere que practiquemos las cosas del mundo.
y que nos sometamos a Él, a su palabra. No existe esto. Para ser santo te tienes que someter a su palabra. Tiene que haber diferencia, dice Levítico, entre lo santo y entre lo inmundo. Que haya diferencia entre la gente santa y la gente que es del mundo. Hay una separación. Cómo te vistes, cómo hablas. Siempre les digo, el velo lo tienen que llevar a todos lados. Se tienen que cubrir hasta los tobillos, porque tienen que ser diferentes las mujeres. Y tú no sabes cuándo Dios te va a hablar y te va a empezar a profetizar y utilizarte en profecía. Que profetices. Como lo fue Débora, como lo fue Miriam. Pero ¿cómo andaban ellas? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo se cubrían? Obedecían la palabra de Dios. Eran mujeres santas. Pero la gente quiere hacer amistad con el mundo. Significa que todo el que haga amistad con el mundo no es de Dios. Y te lo echas de enemigo. Vamos a ir a leer el libro de Job, capítulo 9, verso 30. Job capítulo 9 y en el verso 30. Y dice así la palabra de Dios. El libro de Job capítulo 9 y en el verso 30 dice así: si me lavare con nieve y limpiare mis manos con lejía. Fíjate lo que dice. Que Dios, Job le decía que lo lavara con nieve, si él se lavara con nieve y si limpiare mis manos con lejía. Quería ser limpio Job, porque él, al momento que estaba hablando con Dios, entendió que era un hombre falto delante de Dios. Como todo ser humano, fue falto delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Job sabía y tenía la necesidad de limpiarse. Y le estaba pidiendo a Dios esto. Entendió Job que tenía que lavarse. Él entendió que tenía que ser limpio. A pesar de que Dios dijo que él era un varón perfecto y que no encontró ninguna falta en él. Pero la gente ahora piensan que son mejores. Los pastores y los supuestos apóstoles dicen, se creen mejor y más que la gente. ¿Ustedes piensan que yo no tengo que limpiarme aún más? Claro, si no, no voy a heredar el reino de los cielos. Se tienen que limpiar. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, verso 25. Someterte. Te sometes a la palabra y te empiezas a limpiar. Eso es lo que todos los cristianos deben de hacer. Los que se dicen ser cristianos. Creer que hay un solo Dios y someterse a la sabiduría de la palabra de Dios. Capítulo 36 del libro de Ezequiel y en el verso número 25. Capítulo 36, verso 25. Dice así la palabra de Dios. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Otra vez,
Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjate cómo es esto. Limni, deja el teléfono por favor, amor. Pon atención. Entonces os rociaré con agua limpia. ¿Cuál es el agua limpia de Dios? Es el Espíritu Santo. Porque Jesús les dijo, de dentro brotarán ríos de agua viva. Y dice aquí Dios en el libro de Ezequiel, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias. Todos los seres humanos hemos hecho inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La gente piensa que un ídolo nomás es un mono que está ahí, que se le hinca a la gente. Pero no. Para una persona un ídolo puede ser su papá. Para los papás pueden ser los hijos. Para el esposo puede ser la esposa. Para la esposa puede ser el esposo. Un ídolo. Y dice Dios que cuando meta su Espíritu Santo, entonces Él va a empezar a limpiar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer la gente? Primeramente, ¿qué deben de hacer? Sí, pero ¿qué tienen que hacer? Te sometes, obedeces, te limpias y Dios mete su Espíritu en ti para empezar a limpiar a la gente. La gente piensa que porque tiene el Espíritu Santo ya no tiene pecado. O porque habla lenguas, como dice la Escritura, en muchas congregaciones Dios por misericordia de Él pone su Espíritu sobre la gente y piensa que es todo. Pero la gente no entiende. ¿Y qué va a pasar cuando la gente empiece a someterse a Dios? Te vas a sufrir. ¿Qué vas a sufrir? Te va a doler el cuerpo. El diablo va a venir, te va a echar brujería. Las brujas, los brujos, vas a pelear cara a cara contra los demonios. Te van a enfermar. Te van a lastimar. Te van a poner en contra a tu familia, a tu esposa, al esposo, a los hijos, a las hijas. Pero tienes que someterte a Dios. Dejar que Él saque toda la inmundicia de ti a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la gente? Lo primero que debe de hacer es, ya que te bautizaste en el nombre de Jesucristo, creíste que hay un solo Dios, tienes que pedir que te dé su Espíritu Santo, como dice la Escritura, para que hables las lenguas que dice el libro, como hablaron en el día del Pentecostés, en la fiesta que practicaron los judíos en ese día, en el capítulo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Eso es lo que debe de hacer la gente. Pero la gente está apartada, está conviviendo con el mundo. Las congregaciones, unas que creen en la Trinidad, otros que en la actualidad, otros creen en un solo Dios y se juntan y hacen festivales y cobran y se aprovechan de la gente. Inmundicia delante de Dios es todo esto. Se paran arriba por presumir. Yo predico mejor en el distrito, decía un predicador donde estábamos en la congregación. Y la misma esposa del pastor le decía, tú eres el mejor predicador del distrito. Mentirosos. El que predica es Dios. El hombre no es nada. El hombre ocupa la sabiduría de Dios y que Dios habla a través de sus labios, ungiéndolos como lo hizo con Isaías, como lo hizo con Jeremías, con Elías, con todos los santos profetas y apóstoles. ¿De dónde sacan que Él es el mejor? Mentiroso. Aquí dice la Biblia, ahorita estamos leyendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No te dice, exáltate delante de Dios como si fueras algo. Dios no ocupa de nosotros.
Y eso siempre lo he dicho. A Dios no le interesa que me haya ungido como un mensajero de Él y un apóstol. Si yo no lo obedezco, me va a mandar al infierno. No hace acepción de personas Dios. O me purifico y obedezco y me santifico, o me voy a ir al infierno que siga predicando la verdad de Dios. ¿Y qué decían en las otras iglesias? El pastor, Mendoza, el obispo, mentirosos. Se van a ir al infierno toda esa gente por mentirosos y ladrones. El Papa, ay, ¿el Papa qué? Es un pedófilo ese hombre, mentiroso, homosexual, que no se ha sometido a la palabra de Dios. Y se exaltan con sus coronas, con sus bastones de oro, con sus carros de 20, 30 millones de dólares. Se exaltan. Pero dice aquí la palabra: humillaos delante del Señor y Él te va a exaltar. Proverbios capítulo 20, verso 9. Proverbios capítulo 20 y en el verso número 9. Así dice la palabra de Dios. Los que nos están viendo por internet, nos están siguiendo por internet, vean la escritura, abran el libro y comprueben si lo que Dios nos ha dado para predicar es verídico, si está de acuerdo a las sagradas escrituras. Capítulo 20 del libro de Proverbios, verso 9 dice así: ¿quién puede decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? ¿Quién puede decir eso? Nadie. Y el que lo diga hace mentiroso a Dios, dice la palabra. Jesús dijo, cuando iban a matar a la mujer que le encontraron en el acto de adulterio, Jesús le dijo a los fariseos y a la gente que estaba ahí: la ley de Moisés decía que cuando una mujer era encontrada, un hombre en el acto de adulterio, tenía que morir irremisiblemente apedreado. ¿Y qué pasó? Jesús les dijo a los líderes de Israel, les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo mismo que dice aquí Proverbios. ¿Quién puede decir: yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? Es un proceso de vida el limpiarte de los pecados, pero tienes que querer confesarlos. Si no los confiesas, no te tiene que dar vergüenza, porque yo les voy a decir: yo soy el peor pecador de todos, y los tuve que decir delante de Dios para que Dios me liberara del poder de las tinieblas. Por más vergonzoso que sea, y por más vergonzoso el pecado que le falté a las personas que falté, les pedí perdón, a Dios le pedí perdón y le perdoné a los que me habían lastimado, a los que me habían ofendido, y en ese instante pasó algo, que me sentí liviano, que no tenía esa pesadez, esa angustia, porque Dios me había liberado del poder de Satanás. Hubo un cambio completamente en mí en ese momento, pero ese fue un paso. Ha venido otro paso y me he ido limpiando Dios de más y de más y de más cosas que me tienen atadas. Y no es fácil dejar lo que te tiene atado. A ver, desátate de un nudo que te tengan amarrado así con unas esposas. El pecado así es. Te tiene Satanás agarrado el alma y la mente y las emociones al pecado. Te tiene agarrado así. Te tiene sometido. Pero tienes que liberarte para que te sometas a la palabra de Dios y Dios te saque de ese sometimiento satánico, que no te conviene. A nadie nos conviene, porque si
si no obedecemos lo que dice el libro, nos vamos a ir a ser condenados al lago de fuego, que es la segunda muerte, dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién puede decir? Jesús volteó cuando estaba la mujer ahí y le dijo, después volteó y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la liberación de el Todopoderoso. Te libera de la muerte y te dice, no peques más. Te libera del poder de las tinieblas y te dice, no peques más. ¿Qué le pasó al endemoniado gadareno? Se tiró delante de él de rodillas. Tenía una legión de demonios. 2000 demonios metidos adentro de un hombre, como dice la Escritura, que era un hato de cerdos donde había 2000 demonios. Se fueron a los 2000 cerdos los espíritus que estaban dentro del hombre. Lo dominaban, lo hacían hablar como si estuviera loco, estaba enfermo, se desnudaba y corría como loco solo y vivía en el panteón. Imagínate todo lo que le hacía hacer esos espíritus. Pero vino el Hijo de Dios y con el poder del Altísimo que estaba dentro de él, lo liberó. Por misericordia de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Salmo 51, verso 7. Salmos 51 y en el verso 7. Salmos 51 y en el verso 7 dice así la palabra de Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando había pecado David con ¿cómo se llamaba? Betsabé, con Betsabé, le escribe a este salmo a Dios por el pecado que había cometido el rey David. Purifícame con jabón, que es la palabra hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando Dios lava a las personas, el alma te limpia. Y el pecado no existe aquí en tu mente. Lo que te atraía a hacer lo malo, ya no te atrae a hacerlo. Y cuando se presenta la oportunidad, ya tienes un freno, que es el Espíritu Santo de parte de Dios, y te detienes y dices, no, yo sirvo al Altísimo y no me voy a prestar a esto. Esa es la manera que Dios va limpiando a la gente. Y aquí el rey David dice, purifícame con jabón y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es lo que dice el rey David. Primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 1. Te tienes que limpiar, te tienes que someter a Dios. La gente se tiene que someter a Dios para que haga una transformación verdadera en su vida. Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso número 1, y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿En dónde padeció Cristo? Tenemos que padecer también aquí en nuestro cuerpo nosotros. No es fácil. Sigue diciendo, vosotros también. ¿Cómo dice?
O sea que nosotros vamos a padecer también. Y nos dice más adelante, armaos del mismo pensamiento. Tienes que prepararte para entender que el camino de la santidad de Dios es doloroso. Te va a doler el cuerpo. Te va a doler que la gente se burle de ti. Que tu compañero en la escuela te diga, eres cristiano, mira, ¿por qué te cubres la cabeza? Mira, ¿por qué traes las faldas tan largas? ¿Por qué no enseñas el cuerpo como nosotros, las muchachas en las escuelas o en las universidades o en las secundarias, en las preparatorias? ¿Por qué no bailas lo que yo bailo? ¿Por qué no fumas lo que yo fumo? ¿Por qué no vienes a las fiestas con nosotros? Vas a padecer, pero ármate del mismo pensamiento. Jesucristo ya tenía ese pensamiento desde niño y sabía para qué había nacido el Hijo de Dios. Sigue diciendo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué pasó cuando él agarró y sufrió en la carne? Terminó con el pecado de todo el mundo. Nos puso el ejemplo de cómo terminar con nuestro pecado. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Terminar con nuestro pecado, armarnos del pensamiento de Cristo y padecer. Te va a doler, vas a llorar. No es fácil ayunar 7 días. El Señor ayunó 40. Y no como los mentirosos de las iglesias que dicen, no, en el tercer día toma un traguito de agua. Por eso la gente que conocí así lo hacían. No es cierto. En la otra iglesia decía una hermana a su hijo, estás ayunando y llévate un suero para que no te deshidrates. El chiste es deshidratarse. Ahí es cuando padeces. El cuerpo se empieza a deshidratar y se empieza a deshidratar, que es lo que le padece la gente después del 5.º día de ayunar. Después del 5.º día, ahí es cuando su cuerpo se empieza a deshidratar. Perdí más de 10 kilos, yo creo, en una semana, en 7 días de ayuno. Como 15 kilos. Imagínate, bajé como 15 kilos. 72, 12 kilos bajé en una semana. Padecí, sí. Sufrí, claro. Pero todo esto, la recompensa viene después. Porque Dios nos va a exaltar después. Y no quiero que Dios me exalte, sino que quiero que la gente se salve. Es para la salvación de las naciones. Cuando la gente ayuna es para que sus familias se conviertan a la palabra de Dios y la gente que está allá afuera se conviertan al Señor. Ese es el propósito de esto. Tienes que padecer en la carne, te va a doler el cuerpo. Al Señor lo latigaron, lo contradecían, le arrancaron la barba, dicen en el libro de Isaías. Que ya no se parecía al hombre que estaba ahí, le deformaron la cara. Imagínate, padeció sin tener pecado. Nosotros tenemos pecado. Hemos pecado delante de él todos los seres humanos. Él no tenía pecado. Ármate del mismo pensamiento. Tienes que padecer. Esto es lo que dice la Escritura. La gente en las iglesias no se han armado del mismo pensamiento de Cristo. No creen en los apóstoles. No creen en los profetas. No creen que Dios siga siendo en este día profetas y apóstoles. Y no falsos como Nazón Joaquín. Y como muchos apóstoles que dicen que son apóstoles, que nomás se la pasan buscando robar a la gente.
Capítulo 2, verso 5 de el libro de Filipenses. Capítulo 2, verso 5 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesucristo? Se humilló. El Espíritu de Dios estaba dentro de él. Dice la Biblia, Jesús de Nazaret sabía todas las cosas. La sabiduría que tenía ese hombre provenía de Dios. Y no por eso se exaltó y dijo, soy mejor que todos. Y fue hasta la muerte. Padeció. Lo latigaban, lo latigaron, lo escupieron, lo deformaron y lo crucificaron en un madero, en una cruz. Por salvarnos. ¿Qué tienes que hacer? Crucificar también tú mismo. ¿Qué tienes que hacer? Someterte para que Dios te limpie a través de su palabra. Jesús dijo, yo los he santificado a través de mi palabra. La santificación viene cuando empiezas a obedecer la palabra de Dios y quieres hacer un cambio en tu vida. David sabía, lo leímos ahorita. Lávame, límpiame, purifícame con hisopo, dice aquí en el Salmo. Lávame, seré más blanco que la nieve. Voy a ser santo, pequé delante de ti. Sácame esto, me equivoqué. Esto es lo que estábamos leyendo ahorita. Que tiene que haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir lo tenía David. Se equivocó y cambió su sentimiento, sus emociones. Y dijo, Dios, límpiame. He cometido un pecado grande delante de ti. Me equivoqué. Asesiné. Me robé a la mujer de mi prójimo. Ayúdame. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener este sentimiento, estos pensamientos que Jesucristo tuvo para que nos limpie Dios. Pero si no quieres, pues no pasa nada. Leímos en Santiago, acercaos a Dios y Él os acercará a vosotros, se acercará a vosotros. En las iglesias no existe esto. Nunca me dijeron que me tenía que limpiar. Nunca me explicaron nada de esto. Dios me lo ha enseñado. Y me ha dolido mucho. Y me sigue doliendo. Y me va a seguir doliendo. Hasta la muerte. Y la muerte de cruz, dice. No es un juego, Dios. Pienso que la toman la gente como si fuera Dios un juego. Nos tenemos que humillar. Humillarte, ayunar, orar. ¿Cuántas horas pasa la gente en la tele? O podemos pasar viendo una película 2, 3 horas. ¿Te pones a orar 2, 3 horas? No. No. Pero sí ver la tele 2, 3 horas. Esa es una realidad.
Tenemos, dice la Escritura, que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que le dijo a su madre, Jesucristo: mujer, ¿qué tienes conmigo? En los asuntos de mi Padre tengo que estar. Eso le dijo a María. Es más importante lo que tengo que hacer de parte de Dios que lo que tengo que hacer contigo, madre. Por favor, no me estés molestando. De buena manera se lo dijo, con respeto. Tengo que cumplir, tengo que ir a la muerte de cruz. Es para esto nací, para salvar a la humanidad. Sigamos leyendo. Vamos a ir a leer Corintios, capítulo 2 del libro de Corintios, verso 11. Primera de Corintios, o primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Capítulo 2 de la primera carta de Corintios, verso 11. Vamos a leer bastante ahí. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Qué ocupas para conocer a Dios? El espíritu de Dios. ¿Y cómo obtienes el espíritu de Dios? Arrepintiéndote, creyendo que hay un solo Dios, bautizándote en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para las iglesias, diles que se pongan a ayunar y orar. Diles que hay un solo Dios, dicen que estás loco. Me dicen que estoy loco. Ellos dicen que hay Trinidad. Dicen que Nazón Joaquín es un apóstol. Son locura para ellos. Y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Con el Espíritu de Dios que se meta dentro de ti las vas a entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra es la mente de Cristo. Hay el sentir. Ya cuando conoces la palabra, tu sentimiento cambia hacia el pecado. Lo confiesas, porque Dios nos manda a confesar el pecado y a pedir perdón a quien ofendimos. Y es una lucha, y te va a doler dejar el pecado. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el sentir de Cristo, nos sometemos a su palabra. Si no está en la palabra, no lo creemos. Si un pastor viene y dice que son 3, no lo creemos. Si un pastor viene y dice que es apóstol, un hombre, y no está de acuerdo a la Escritura, no se le apareció Jesús y no enseña lo mismo, es un mentiroso. Es un mentiroso, porque la Biblia dice cómo es todo, el orden de Dios. Porque tenemos la mente de Cristo. Un hermano decía, y escuchaba el testimonio que decía un hermano que es apóstol, verdaderamente ese hombre es un hombre de Dios, y Dios le dio la visión de todo lo que está sucediendo en este tiempo con la congregación. Podrá tener 5,000, 7,000 congregaciones en todo el mundo, y siguen creciendo, desde casas hasta congregaciones grandes y pequeñas. Argentina, México, Estados Unidos,
irán. Y cuando él tenía 11 años, Dios le dio la visión. Dice la palabra de Dios que sin visión el pueblo de Dios perece. ¿Y qué es visión? No es que Dios te dé visiones, sino que te enseñe a dónde tienes que ir con todo tu ministerio. El apóstol verdadero de Dios, Dios le da la visión, cómo va a crecer todo, cómo debe hacer las cosas correctas, cómo debe invertir el diezmo, cómo es el perfil de los hermanos, cómo va a crecer la congregación. Y tiene que ir, Jesús dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es un verdadero apóstol de Dios, es un constructor de congregaciones. Y el hermano decía que su papá le dijo, él estaba joven, y se salieron de la falsa iglesia apostólica, y le dijo, hijo, si verdaderamente Dios se te apareció y te dijo, y tú eres un apóstol de Dios, te voy a estar vigilando, me voy a ir a la congregación contigo, voy a apoyarte, pero voy a analizarte durante 3 años, a examinarte, a ver si la escritura está de acuerdo con todo lo que tú predicas y cómo te comportas con tu familia, cómo te comportas con los hermanos. Lo examinó su papá primero. Y su papá era un predicador. No era un apóstol, pero era un predicador que conocía la palabra. Y al pasar 10 años le dijo, verdaderamente Dios te llamó a que lideraras a su gente. Examinándolo con la escritura y viendo cómo se limpiaba esta persona, cómo se limpiaba su hijo del mundo de la mentira. Tenemos que examinar, y para examinar no es sentarte y, el hermano le carga, como decían allá los diáconos donde estábamos en la iglesia apostólica, las tonterías. El diácono carga la mochila del pastor. El diácono hace esto, no saben ni qué es el diaconado. El diácono es casi igual que un obispo. La única diferencia entre un obispo y un diácono es que el diácono puede tomar un poquito de vino y el obispo no puede tomar nada de vino. Eso es lo que dice la escritura. Esa es la única diferencia en esos dos ministerios. Pero la ignorancia de la gente, ellos piensan que el diácono le anda cargando ahí, limpiando la oficina al pastor. ¡Qué tontería! Es ignorancia. Dios dice aquí en la palabra que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora en el libro de Oseas, capítulo 6 y en el verso 6. Oseas, capítulo 6 y en el verso 6. Oseas capítulo 6, verso 6 dice así: porque misericordia quiero, dice Dios, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La gente en el Antiguo Testamento iba y hacía sacrificios. Mataban un cordero y pecaba, y se iban y pecaban otra vez, y se volvían y luego mataban una palomino, y iban y sacrificaban delante de Dios, y seguían pecando y robaban y hacían esto y lo malo, y iban y después ellos pensaban que podían sacrificar todas las veces que querían. Pero Dios dice: quiero más misericordia y quiero conocimiento de Dios que los sacrificios y los holocaustos. ¿Qué significa? Que para que tú conozcas y empieces a caminar verdaderamente en el camino de la verdad, de la santidad de Dios, ocupas el conocimiento de Dios. ¿A quién le dio el conocimiento Dios? ¿A quién se lo dio? Nomás a ellos. ¿El conocimiento de Dios la humanidad la tiene?
Sabiduría de Dios. ¿Cómo la gente va a tener sabiduría? Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. La gente pecaba, ya le expliqué, y mataban y sacrificaban y mataban y seguían pecando. No tenían conocimiento de Dios. Pero cuando viene Moisés, cuando viene Enoc, cuando viene Matusalén, cuando viene Noé, cuando viene Abraham, cuando viene Jacob, Isaac, los que se apegaron a Dios, ¿qué pasó? Les dio el conocimiento para liderar pueblos enteros. Ellos eran profetas, la mayoría de ellos. Y los otros eran los apóstoles, los que tuvieron la revelación completa de todo. En este día, los apóstoles tienen el conocimiento para compartirlo. Los que verdaderamente son apóstoles, que son poquitos. El conocimiento lo tienen los apóstoles para dirigir al pueblo, y el profeta. En el Antiguo Testamento así era. Entonces, ¿quién tiene el conocimiento? Los apóstoles. Y Dios quiere que haya conocimiento más que holocaustos, les decía en el Antiguo Testamento. Más que sacrificio. ¿Mande? Cuando tienes el conocimiento y el Espíritu de Dios entra en ti, todo cambia. Capítulo 3 de Proverbios, verso 5. Proverbios capítulo 3 y en el verso 5. Tienes que someterte a Dios, dice la palabra. Tenemos que tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. De llegar hasta la muerte y a la muerte de cruz. Capítulo 3 de Proverbios, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que te fíes de la palabra de Dios y no de tu propia prudencia, de tu propio conocimiento, de tu entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconoce a Jesús, el Dios Todopoderoso, que es uno solo en tu vida, y Él te va a trazar un camino para que lo sigas. Antes no teníamos camino, no tenemos dirección, caminamos sin dirección. Pero ahora Él dice que te fíes y que le reconozcas en todos tus caminos, en la escuela, en el trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, con el vecino, en todo negocio que hagas. Reconócelo y Él te va a guiar y te va a enseñar lo que debes de hacer y te va a trazar así como un GPS. Derecho, 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 para con Dios, para con Dios, para con Dios, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Eso es. ¿Eres maestro? Los maestros ahora que están pasando en la escuela, todos pusieron en los nuevos libros de la SEP, todes, por sus pronombres esos que ponen, de que yo no soy ella, soy ella. Y ya lo pusieron en los libros de la SEP. Si tú eres una mujer o un hombre que eres maestro y tú dices que sigues a Jesús, tú no te vas a prestar a eso y te vas a renunciar y no vas a participar de esas mentiras. Y Dios va a trazar tu camino porque lo estás reconociendo a Él primero. Esa es basura de satánica que le quieren meter a los niños y a las niñas. Por eso,
Cuando te sometes a Dios te duele. Imagínate perder tu trabajo. Te va a doler. Económicamente te va a doler. Pero lo estás reconociendo, Él te va a dar recompensa mayor. Él te va a dar recompensa mayor. Porque lo estás poniendo en tus caminos. Porque te estás sometiendo a Él. Y te estás librando del yugo de Satanás, del yugo que está teniendo sobre la humanidad. Eso es lo que debemos de hacer. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer los evangelios. Vamos a ir a leer a Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo número... Déjame ver, capítulo 10 de Mateo. Verso 38. Capítulo 10, verso 38. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde antes. Verso 36. Vamos a leerlo todo desde el 34. Dice así, capítulo 10, verso 34, lo que dice el Señor Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Los judíos piensan que el Mesías traerá paz a la tierra y que no va a haber guerras. Pero Jesús dijo, no. Yo no vengo a traerles paz. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué es la espada? División. ¿Por qué? Te vas a dividir tu cuerpo. Imagínate, estás atado a un pecado y viene Dios y con su palabra te traspasa hasta tu alma. Te duele porque te hace entender Dios que estabas mal lo que estabas haciendo. Aunque tengas el Espíritu Santo, aunque hables nuevas lenguas, como dice la palabra de Dios, te va a doler porque la espada te traspasa hasta el alma, hasta las emociones. Sigue diciendo, porque he venido para poner en disensión al hombre. ¿Qué? Te va a dividir primeramente a ti. Va a estar dividido. No, antes yo robaba, antes me drogaba, antes me iba detrás de cualquier mujer, antes veía pornografía, antes le era infiel a mi esposo, le era infiel a mi esposa. Ya no. Hay un choque con la espada de Dios que traspasa aquí y se mete en tu alma. Porque la mente de Cristo y el sentir de Cristo empieza a estar en la gente, que se va a limpiar y se va a santificar. Porque he venido para poner en disensión al hombre. Y luego dice, contra su padre. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Te va a poner primero, te va a dividir a ti tus emociones, tus pensamientos. Te va a poner en contra a tus papás de ti porque tú sigues a Cristo. Ellos quieren que hagas lo mismo que hacías antes. Ya no. Tu marido no se convierte y está dividido contigo. Tu esposa está dividida contigo porque tú ya haces lo de Dios y ella no hace lo de Dios. Sigue haciendo lo del mundo. Y dice el Señor Jesucristo. Los hijos también. Los hijos, está loco mi papá, ¿cómo que cristiano? ¿Qué es eso? Yo me voy al party, yo me voy a la fiesta, a tomar, a drogarme, a fornicar, a adulterar. Sigue diciendo en el 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, carga una cruz o carga un barrote. ¿Es fácil cargar un barrote? Está pesado.
Y más si una cruz ahí como nos colgaban a la gente en aquel tiempo para que soportara el cuerpo de un ser humano. Es pesado, vas a cargarlo, vas a ir ahí. Imagínate ir cargando diario la cruz, ir cargando, te cansa. Hay veces que te vas a caer de rodillas, porque no tienes fuerza para seguir cargando la cruz. Pero el Señor Jesús nos enseñó, nos dijo que el que haya su vida, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de Él. Diario tienes que estar en sus pensamientos, limpiándote, pidiéndole perdón y apartándote del mal. Eso es cargar tu cruz, orando, ayunando, pensando en Él, no en la televisión, no en la novela, no en los carros, no en las casas, no en la esposa, no en los hijos. Aquí lo dice. ¿Quieres más a tu esposa que a mí? No eres mi discípulo. ¿Quieres más a tus hijas o a tus hijos que a mí? No eres mi discípulo. ¿Quieres más a tu madre o a tu padre que a mí? No eres mi discípulo. A mí me amas con todo. Es celoso lo que leímos al principio. Entonces ya dejaste todo eso y si me amas con todo, ahora te va a doler. Carga la cruz. Te va a limpiar. Te voy a limpiar, dice el Señor. Carga la cruz y te va a doler. Van a venir a hacerte brujería. Van a venir a hacer hechicería. Van a querer destruir tu matrimonio. Los demonios y los brujos y las brujas. Te van a querer quitar el trabajo. Van a querer que tus hijas se vayan de tu casa y no les sigas enseñando la verdad de parte de Dios. Así trabaja, esa es la realidad de las cosas de Dios. Y la gente se asusta a veces. Dicen que estamos locos. Sí, pero en la iglesia danzan y hacen ahí. Vénganse, hermanita, vamos a tomar una cerveza. Véngase, hermanito, vamos a un prostíbulo. Están jugando la gente y no se limpian, como dice el Señor Jesús, que tenemos que ser limpios. Otros se llenan a los hombres. El pastor se fue, ya no voy a la iglesia yo porque yo amaba al pastor. ¿El pastor qué? La salvación es para cada persona, no es grupal. Ni el pastor tiene nada que ver con la salvación de los hombres y de las mujeres. Si predica la verdad y tú lo seguías a él, te vas a condenar por seguirlo, por amarlo más que a Dios. Seguimos leyendo. Lucas capítulo 5, verso 31. Lucas capítulo 5, verso 31. Sigue diciendo así la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, verso 31 dice así: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué vino el Señor Jesús? Por nosotros los pecadores. Nos vino a llamar a que nos arrepintiésemos y que obedezcamos las sagradas escrituras. Estamos enfermos. La humanidad entera está enferma y tiene el pecado. Y los que dicen que son cristianos también están enfermos y ocupan obedecer la palabra de Dios y seguir este mensaje de santidad. Porque si no la siguen, no van a lograr llegar y obtener la corona de la vida. Los que están sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Porque lo criticaban, porque andaba con cobradores de impuestos, supuestamente pues falsos, porque robaban, ¿no? Porque andaba con gente iletrada. Eran pecadores, adúlteros,
mentirosos. Y se sorprendían, dice que es un profeta, dice que es un mensajero de Dios y anda con los pecadores. Perfectamente, son con los que debemos de ir. Todo el mundo han pecado delante de Dios algún día y tienen que escuchar este mensaje, el del verdadero evangelio de Cristo. Porque cuando el verdadero evangelio de Dios llegue hasta el último rincón de la tierra, el verdadero, entonces el Señor va a aparecer en las nubes, dice la palabra de Dios. Y no estoy hablando de la Trinidad, los trinitarios, ni los apostólicos, ni los pentecosteses. Eso no es el verdadero evangelio de Cristo. El verdadero evangelio de Cristo, la santidad de Dios, lo que practicó el Hijo de Dios, sufrió. Y la gente debe de sufrir para entrar al reino de los cielos. Fíjate lo que debemos de hacer todos los días. Capítulo 8, verso 29 del libro de Juan. Capítulo 8, verso 29 del libro de Juan. Capítulo 8, verso 29 del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? La palabra Evangelio la dejaron originalmente, no la tradujeron. La palabra Evangelio significa una buena noticia. Capítulo 8, verso 29 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuándo hacía lo que le agradaba a Dios? Imagínate hacer siempre lo que le agrada a Dios. Siempre, siempre, toda su vida. Siempre hizo lo que agradaba a Dios. Imagínate desde niño, empiezas a gatear y ya estás haciendo lo que agrada a Dios. Y creces y empiezas a hacer lo que agrada a Dios. Y eres un niño y haces lo que agrada a Dios. Un adolescente, un hombre, una mujer. Hasta que llegó cuando lo crucificaron y murió. Imagínate. No creo que exista otro, ¿verdad? Que haga siempre lo que agrada a Dios. Así fue el Hijo de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 23. Mateo 23. Verso 25. Dice así la palabra de Dios. Mateo 23, verso 25. Vamos a empezar en el 23. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
Sigue diciendo en el 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Fíjate. ¿Qué debemos de hacer primero? Limpiarnos ¿en dónde? Por dentro. Tus emociones, agarrar la palabra y estudiar la palabra, escuchar a un verdadero mensajero de Dios, a un verdadero pastor de Dios, a un verdadero evangelista de Dios, un verdadero maestro de Dios, a profeta de Dios, verdaderos, no como la mayoría de la gente que está ahí por internet y por todo el mundo mintiéndole a la gente. La gente primero se cambian a las iglesias y se cambian su atuendo. Eso es bueno. Pero Jesús nos aconseja que primero limpiemos lo de adentro para que después lo de afuera salga a relucir, que ya nos limpiamos. Dejar la mentira, la fornicación, el adulterio, la lujuria, toda maldad. Primero lo de adentro, lo que son mis emociones, que están en mi corazón y en mi mente. Primero eso. Y si lo de adentro ya no me atrae lo malo, ya no me atrae lo que me atraía antes, ya por fuera no lo voy a practicar. Mis manos ya no van a tocar lo malo y van a hacer lo limpio delante de Dios. Y casi terminamos, Vamos a hacer unos versos más. Y vamos a ir a leer en el libro de Marcos, capítulo 8, y en el verso 35. Y repite lo mismo que leímos en el libro de Lucas. Capítulo 8, verso 35 de Marcos dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿por qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, que somos una generación pecadora y adúltera, somos eso, y tenemos que limpiarnos. Nos tiene que limpiar Dios a través de su palabra y metiendo su espíritu dentro de nosotros, para dejar de ser. Dice, y de mis palabras, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La gente no entiende a veces. Si no te limpias, no hay entrada. Te va a rechazar Dios. Aunque tengas el Espíritu Santo, que tener el Espíritu Santo no significa que ya te limpió Dios o te has limpiado. Mucha gente tiene otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Eso es lo que la gente no entiende.
Vamos a ir a leer el libro de Apocalipsis. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Verso 8. Dice así la palabra de Dios. Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando se prepara es porque te limpias, porque te duele, porque cargas la cruz de Cristo, porque te quitó los pecados. Cuando una novia se va a preparar para una boda, entra en un proceso. Su vestido, su ropa, cómo quiere verse bien para el novio. No vas a llegar sucia con el novio, sin peinarte, ¿verdad? Cuando te vas a casar. Las novias así son. Yo creo que es el día más importante de una novia. Y para la iglesia, para una mujer, el día que Cristo vuelva, para la iglesia, nosotros los que somos santos de parte de Dios, estamos preparándonos para estar sin mancha y sin arruga. Sigue diciendo en el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Te va a vestir Dios con vestiduras blancas, que son las acciones que hagas en tu vida. Limpiarte, dejar el pecado, amar al prójimo, predicar el evangelio, levantarte aunque no puedas, estés enfermo, ir a predicar, venir a servir en la congregación, en donde te congregas y que es la congregación de parte de Dios. Acciones. Para que te limpies, ocupas hacer acciones. Para que te limpies, ocupas someterte a la palabra. Ocupa la gente limpiarse y dejar el mal y dejar el pecado. Tenemos que dejar el pecado, porque las acciones que hagamos dependen de las acciones que hagamos. Si hacemos acciones de acuerdo a la palabra, vamos a obtener el lino fino, resplandeciente, limpio. Es la manera que te vas limpiando con acciones buenas. Y cuando me refiero a acciones buenas es limpiarte, orando, ayunando, leyendo la Escritura, buscando el Espíritu Santo. ¿Te bautizaste? Pídele a Dios el Espíritu Santo y que sean las lenguas que está aquí en el libro. Que cuando un alemán te ve y tú no sabes hablar alemán, él diga, está glorificando en mi idioma a Dios. Ese es el Espíritu de la verdad de parte de Dios. Vamos a leer Eclesiástico, no Eclesiastés, en el libro de Eclesiástico, capítulo 4 y en el verso 28. Y con este verso vamos a terminar. Capítulo 4, verso 28 del libro de Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 4 y en el verso número 28. Vamos a leer un verso más aparte de ese. Pero vamos a leer, penúltimo verso. Vamos a leer Eclesiástico capítulo 4, verso 28, dice así. Lucha por la justicia hasta la muerte, y el Señor peleará a tu favor. Otra vez. Lucha por la justicia hasta la muerte, y el Señor peleará a tu favor. ¿Cuál es la justicia? Es la palabra, la justicia de Dios. Pelea por lo que dice la Escritura, obedece, la actúa
Y aunque venga el enemigo a quererte destruir, se va a poner Dios en medio y va a decir, hasta aquí no, hasta aquí, como con Job. Le permitió y dijo ya. Le permitió y ya no más. Sufrió lo que tenía que sufrir para heredar el reino de los cielos. Eso es lo que dice la Escritura. Y Dios dice aquí en Eclesiástico que debemos de luchar hasta la muerte. No, hermano, es que tengo 50 años de bautizado, pero 49 años y 11 meses luché, pero el último mes no. Te condenaste. Imagínate. Porque dice Dios que tienes que pelear hasta la muerte. Jesús dijo lo mismo. Hasta la muerte, cargas la cruz hasta la muerte. Te sometes a la palabra hasta la muerte. Obedeces lo que dice Dios. Ahora sí, con este terminamos. El capítulo 12 del libro de Romanos y en el verso 1. Tenemos que someternos, vamos a sufrir en el caminar de Dios. Todo el que quiera seguir a Cristo y obedezca la palabra va a sufrir. Capítulo 12 del libro de Romanos y en el verso 1, y así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Este es un sacrificio diferente, porque estamos vivos y tienes que sacrificar este cuerpo y te va a doler. Santo, agradable a Dios. Que es santo, diferente al mundo, apartado del mundo y de sus prácticas. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tus pensamientos, deja el pecado, la drogadicción, la fornicación, deja de hacer hijos y abandonar a la mujer. Cásate con ella, no la tengas viviendo como una concubina. Renueva tu entendimiento. Si antes no mantenías a tus hijos y a tus hijas, ahora renovaste tu entendimiento, Dios te lo renovó, ahora los mantienes y trabajas honradamente para ellos y para ellas. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La gente debe de transformar su mente, someterse a Dios, limpiarse, y te va a doler. Es lo más difícil que va a pasar en tu vida. Yo creo que si comparas el nacimiento de un niño, yo pienso que todavía, yo soy varón, ¿no? Pero alguna mujer podría decir esto, pero cuando nace un niño y lo tienen por un parto normal, pienso que le va a doler más el ser transformado por Dios que parir un bebé. Porque el parir un bebé, 2 días, 3 días duran los dolores y en el momento sale el bebé. Pero esto es toda la vida, hasta la muerte. Y es más difícil esta parte. Es tiempo que las iglesias salgan de eso, que se transformen por medio de la palabra de la verdad de Dios. Es tiempo de que la gente deje de ser sometidos por Satanás y que dejen que Dios los someta a su voluntad, a su palabra. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta enseñanza que trajo en este día. Bendecimos su santo nombre en esta hora y le agradecemos por su sabiduría, por sus palabras que dejó escritas a través de los santos apóstoles y profetas y de los hermanos que escribieron las sagradas escrituras. Lo bendecimos porque nos dejó para enseñanza de nuestra vida y para santificación de nuestra vida. Ahora vamos a ir a leer en el capítulo número 2 del libro de los Hechos y con este verso vamos a terminar como lo hacemos cada vez que predicamos. Capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Y la palabra de Dios
Dice así. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que tiene que hacer el mundo entero primeramente es arrepentirse. Si son drogadictos, si son prostitutas, si eres un mentiroso, si dices que eres cristiano y estás engañando a tu esposo, si dices que eres cristiano y estás engañando a tu esposa, viendo cosas en el teléfono, hablando con otras mujeres, tienes que arrepentirte para que Dios ponga su Espíritu Santo en ti, y te tienes que bautizar, como dice, primeramente en el nombre de Jesucristo, y después dice para el perdón de los pecados. Ya que te perdona Dios los pecados, dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es que Dios mete su Espíritu aquí en ti y que empiezas a hablar otros idiomas, como en el día del Pentecostés, otras lenguas que tú no conoces, sea alemán, sea chino, sea otro idioma que tú no conoces, lo empiezas a hablar. Es el tiempo que la gente se arrepienta y obedezca esto para que reciban su Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Reprendemos toda obra de Satanás en esta hora, toda brujería y toda hechicería que se está haciendo en este momento. En el nombre de Jesucristo te reprendemos. Sabemos lo que están haciendo para nuestros enemigos que están por internet mandando brujería en este momento. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. No tienes poder en contra de Dios, y yo te reprendo a ti en el nombre de Jesucristo por la brujería que estás haciendo. En el nombre de Jesucristo te reprendo todas brujas que están viniendo aquí a mi casa a hacer brujería. En el nombre de Jesucristo detenemos tu poder. Quieres destruir mi matrimonio, en el nombre de Jesucristo te reprendo. Quieres destruir a mis hijas, quieres destruir a mi suegra, quieres destruir que mi familia no venga a los pies de Cristo, te reprendo en el nombre de Jesucristo, Satanás, y tus ministros de que estás metiendo y mandando a esta casa, en el nombre de Jesucristo, porque la obra de Dios va a crecer. Y dice la palabra de Dios que la palabra que Él habló no vuelve a Él vacía, y yo te reprendo toda tu brujería, todos tus hechizos, tus conjuros, todo lectura de cartas y todo lo que estén haciendo en contra de nosotros, entierros, en el nombre de Jesucristo, los reprendemos en esta hora.